Bien, me gustaría que abriésemos la palabra de Dios al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer unos versículos desde el versículo 13 al versículo 15. La última vez que enseñé en la iglesia, estuvimos hablando sobre la necesidad de adecuar nuestra predicación, es decir, la proclamación del Evangelio, a la sociedad en la que vivimos, diciendo que nuestra terminología muchas veces no sirve para la sociedad con la que nos relacionamos, porque no la entienden, ¿eh? En el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de actitudes y de qué es lo que el Señor nos demanda. Y dice en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 13, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si sois ávidos por el bien? Es decir, si tenéis deseos de hacer el bien. Pero aún si llegáis a padecer por causa de la justicia, sois bienaventurados. Por tanto, no seáis atemorizados por temor de ellos ni seáis turbados. Más bien, santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor y estad siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Bien, el tema que me gustaría, bueno, son dos temas los que quiero compartir en esta mañana, si tenemos tiempo. Uno de los temas que me gustaría hablar es cómo nos enfrentamos como iglesia en nuestro tiempo a los retos de una sociedad que cada vez es más permisiva. Es decir, como iglesia nosotros tenemos que dar una respuesta a la necesidad del mundo, a la situación del mundo. Pero precisamente una de las cosas que tenemos que, digamos, saber es cuál tiene que ser nuestra actitud hacia las personas que están fuera, hacia las personas que están viviendo situaciones difíciles, ¿eh? Nosotros acabamos de volver, Mari Carmen y yo, acabamos de volver de un retiro en Gandía en el que hemos estado hablando precisamente acerca de esto y hemos estado hablando, hermanos, acerca de 4 temas que están en el ambiente de nuestra sociedad. El tema del divorcio, el tema de la eutanasia, que no sé cuántos lo sabéis, pero el día 3 de mayo Podemos, esta agrupación política, presentó una proposición por la cual se quiere aprobar una ley que en 32 días un médico puede decidir si cuando nosotros estemos enfermos somos, o sea, debemos seguir viviendo o no en 32 días. ¿Eh? Es decir, que la cosa, y vamos a escuchar mucho hablar de eso en estos próximos días, porque es una ley que está en el Parlamento debatiéndose. Un tercer tema que hemos tratado es el tema de la homosexualidad, que está por todas partes y con lo cual, hermanos, tenemos que tratar de una manera o de otra. Y el cuarto tema que hemos comentado, aunque lo hemos comentado brevemente porque no había mucho tiempo, es acerca del aborto. ¿Qué hacemos los cristianos frente al aborto? Hay mucho que hablar acerca de estos temas y no tenemos tiempo para hacerlo. Quizás a lo mejor podemos organizar algunos estudios
particulares en los cuales podamos dedicar el tiempo que estos temas requieren. Porque son temas necesarios de saber, pero son temas muy desconocidos. Entonces, si no tenemos información, si no sabemos cómo tratar esas situaciones, nos vemos en un conflicto cuando nos enfrentamos a las personas de la calle, especialmente a la gente que puede llegar a la iglesia con esa problemática. Y a mí me gustaría que pudiéramos entender un poco que el pasaje que hemos leído nos habla acerca de la importancia de tener una capacidad para responder a la gente que nos pregunte lo que pensamos, pero que eso tiene que ser hecho con una actitud de mansedumbre y de respeto. No podemos, hermano, avasallar a la gente, no tenemos el derecho de considerar a los demás como más pecadores que nosotros mismos. Porque todos somos pecadores. Aún la gente que está viviendo vidas que no están ordenadas. Son tan pecadores como tú, no más pecadores que tú. Yo creo que eso es importante que lo entendamos. Hay algo que a mí me gustaría mencionar y es la importancia o la necesidad de entender la diferencia entre tolerancia y permisividad. Es decir, la tolerancia muchas veces se confunde con lo que es la permisividad. Hay iglesias que, es decir, que se lo tragan todo. Hay congregaciones en las cuales se admite cualquier cosa, ¿no? La tolerancia es una actitud, digamos, en la cual se plantea de una manera muy especial el amor y el respeto a la persona por encima de sus ideas. No sé si me estoy explicando, pero la persona para Dios es más importante que lo que cree. Es decir, Dios mira más lo que es la vida, el corazón, que los pensamientos. Y nosotros, hermanos, podemos caer en el terrible error de pensar que todo el que no cree como nosotros, es decir, ese no tiene derecho a la salvación. Porque la salvación es solamente para los que creemos lo mismo o estamos dentro de una determinada iglesia. Y eso no es así. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes que la iglesia de Dios tiene que dar respuesta a la gente que viene con una serie de necesidades. Gente que se ha divorciado por las circunstancias que sea, que no tienen ordenada su vida, pero que en la iglesia pueden encontrar un sitio de refugio en el que se les puede ayudar hasta que puedan ordenar su vida. Gente que por una mala decisión ha abortado y que lo que menos necesita es que nosotros, encima de la pena que tienen y el sentimiento de culpa que llevan, le echemos más carga y le digamos: es que tú no eres digno de estar aquí porque aquí somos todos muy buenos y tú eres muy malo. ¿No? Gente que está viviendo con un comportamiento homosexual, que no nos gusta, que sabemos que a Dios desagrada. Pero hermano, esas personas necesitan saber que hay un lugar de refugio donde pueden llegar para que el Señor pueda transformar sus vidas. Porque esa transformación la hace Él, no nosotros. Por eso tenemos que llevar a la gente
a Jesús. Y, hermanos, cuando nos enfrentamos con gente que, por las circunstancias que sea, ha decidido que a un familiar se le aplique la eutanasia y se siente culpable, nosotros los podemos tachar directamente de asesinos. Cuando la persona lo que necesita es consejería, como se ha mencionado ya aquí, y ayudarle a salir de la situación en la que están viviendo. La Iglesia de Dios, hermanos, tiene que entender muy bien lo que es la tolerancia. Yo quisiera definir la tolerancia partiendo de la intolerancia. La intolerancia es creer que la única verdad existente es la mía. Es decir, yo soy el que tengo la única verdad. Y todo el que no se ajuste a lo que yo pienso, ese está incorrecto. Es lo mismo que hicieron los discípulos de Jesús cuando vieron a unos que estaban predicando en el nombre del Señor. Y se fueron a Jesús y le dijeron, Señor, nos hemos encontrado con gente que estaba predicando en tu nombre. Pero como no vienen con nosotros, como no son de nuestro grupo, como no están aquí, pues entonces nosotros se lo hemos prohibido. Y el Señor les dijo, sois unos imbéciles. ¿Cuándo os he dicho yo que se lo prohibáis? Dejadlo. Si ellos están predicando de mí, nadie que hable de mí después podrá atacarme. Hermanos, nosotros tenemos que enseñar a la gente que la tolerancia, que es una actitud muy necesaria en la Iglesia, no tiene nada que ver con la permisividad. La permisividad es dejar que cada uno haga lo que le dé la gana. Como en el tiempo de los jueces, ¿os acordáis? La Biblia dice en el libro de los jueces, al principio y al final, que en aquella época cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que entendían que era correcto, eso era lo que la gente hacía. En la Iglesia no se puede dejar que cada uno haga lo que quiera o lo que le venga en gana. Eso es algo que está claro. Pero hermano, porque evidentemente como grupo social que somos, tenemos que tener unas reglas mínimas de comportamiento. Yo no puedo ir matando a mis hermanos o criticándolos o marcándolos. Yo tengo que luchar por, como se ha mencionado, ser gente que lo que voy buscando es pacificar dentro del reino de Dios. Tengo que ser una persona que aporte vida, luz, paz y ser, como hemos dicho en más de una ocasión, levadura para esta sociedad, para transformarla. Un importante historiador inglés dijo lo siguiente. Él dijo, retener las propias convicciones no es incompatible con abandonar una actitud tradicional de rivalidad y hostilidad hacia las personas cuyas convicciones difieren de las nuestras. Es decir, yo no tengo que sentir atacadas mis convicciones porque yo no esté de acuerdo con otros o porque otros no estén de acuerdo conmigo. Yo puedo mantener el valor y la confianza y la seguridad que tengo en mis convicciones, pero tengo que respetar por encima de las ideas a las personas. Ahí, hermanos, está la tolerancia, porque la tolerancia no es callarse lo que uno piensa, sino después de definir y defender claramente lo que uno cree o está convencido sobre un cierto asunto, tener muy claro
que si al final la opinión del otro es distinta a la mía, su persona para mí debe ser más valiosa que su opinión. Porque Dios, hermanos, se preocupa más por las personas que por las ideas. Las ideas las creamos los hombres. Dios ha creado a las personas y las ha hecho a su imagen y semejanza. Siempre me ha gustado mucho la defensa que hizo Voltaire de la tolerancia. Y creo que la he comentado en alguna ocasión. Voltaire fue un hombre, digamos, que le tocó vivir una época un poco difícil. Vivió en la época de lo que se llama la Iluminación. Era una época, hermanos, en la que había una rebelión contra todo lo establecido y especialmente contra todo lo que era religioso. Y en esa lucha contra la religión, Voltaire se negaba a aceptar los dogmas. Y como consecuencia de sus malas experiencias con la Iglesia Católica, este hombre llegó a decir que la Biblia dejaría de existir en 50 años. Y se equivocó, porque gracias a Dios la palabra ha seguido existiendo y seguirá existiendo para siempre. Sin embargo, fijaos, un hombre así, discutiendo con alguien que no lo soportaba, fue capaz de decirle: yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero daría mi vida para que usted pudiera seguirlo diciendo. No estoy de acuerdo con lo que usted dice, en absoluto, pero sería capaz de dar mi vida para que usted tenga la libertad de seguir expresándolo. Eso, hermanos, es un ejemplo de tolerancia. El gran problema, hermanos, de la permisividad es que hay como una necesidad en nuestro tiempo de lo que se llama, es una palabra un poco rara, pero os la explico, contemporizar. Es decir, adaptarse a la época contemporánea. No quedar como anticuados. Es decir, que nadie te diga es que tú eres muy antiguo, es que tú eres un retrógrado, es que tú eres un homófobo, es que tú eres esto o tú eres aquello. Y entonces, nosotros muchas veces, para que no nos digan eso, nos podemos callar y no declaramos lo que la palabra de Dios dice. Y lo que la palabra de Dios dice, hermanos, es nuestro tesoro. Y podemos declararlo con confianza. Pero como dice la palabra de Dios, lo tenemos que hacer de una cierta manera. Con mansedumbre y con respeto hacia las personas. Y hay una cosa que quisiera dejaros también como reflexión. Hay que enseñar en las congregaciones la importancia de la responsabilidad individual. Es decir, a veces, hermano, entramos en una dinámica en la que parece que lo que estamos esperando es que la Iglesia nos autorice o nos deniegue el hacer determinadas cosas. Os cuento un caso real que le pasó a un pastor. Una mañana le sonó el teléfono. Una hermana de su iglesia, visiblemente nerviosa, lo llamaba para explicarle que la noche anterior a ella y a su esposo se le había roto un preservativo y que quería que el pastor le autorizase a tomarse la píldora del día después, que acababa de ser aprobada para su venta en las farmacias. Estoy hablando de España, no de otro país.
Estoy hablando de España. El pastor se sintió tan molesto por la forma en que se le planteaba todo el tema que con un evidente mal talante le dijo: oye, ¿a quién se le ha roto el preservativo? Ella, sospechando lo que se le venía encima, le dijo más pausada: a mí. ¿Quién se va a tomar la píldora?, le preguntó el pastor. Yo, le contestó ella. Entonces el pastor, visiblemente molesto, le dijo: ¿y qué tengo yo que ver con eso? Es vuestra decisión, no la de la iglesia. Vosotros sois los que tenéis que apencar, no sé, hay algunos hermanos que no sé si entienden el término apencar, apechugar, asumir vuestra propia responsabilidad. Porque, hermanos, la iglesia ni autoriza ni prohíbe. La iglesia enseña principios. Las decisiones son de las personas. Y cada persona tiene que aprender a tener su propia responsabilidad frente a temas tan complejos como los que estamos hablando. No son temas fáciles. Hermanos, estos temas que preocupan mucho a la sociedad, es decir, son temas que se están ya viviendo dentro de muchas iglesias. Son temas que nos tocan directamente y que la iglesia tiene que tener una actitud hacia esas personas, que sea una actitud como la que Jesús tendría con ellos. No esa actitud, hermanos, que nosotros muchas veces tenemos hacia las personas en necesidad, que es o de paternalismo, mirándolos desde arriba como diciendo: pobrecitos pecadores, ni, hermanos, sintiendo que nosotros somos mejores que ellos. Ellos son iguales que tú, pecadores, necesitados de la salvación de Dios. Por tanto, la iglesia del Señor tiene que ser un lugar en el que ellos puedan encontrar lo que necesitan para salir de las situaciones en las que se encuentran. Jesús hacía una pregunta que es como un versículo suelto, un verso suelto, como se dice mucho ahora. Cuando terminó de hablar acerca de la viuda y el juez injusto, y cuando él terminó de hablar acerca de esa parábola, preguntó y dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Os acordáis? Yo he hecho una pregunta que quizás nos pueda ayudar a entender esto, ¿no? Y es: ¿qué tipo de congregaciones esperaría encontrar Jesús si volviera hoy a la tierra? Y contesto que probablemente algunas muy diferentes a las que tenemos en realidad en nuestro medio evangélico. Porque la iglesia perfecta como tal no existe. Y lo que muchos consideran una iglesia ideal puede diferir mucho de lo que es la realidad de la iglesia. Dietrich Bonhoeffer decía que la imagen idealizada que tenemos de la iglesia perfecta o ideal no nos deja ver la iglesia que tenemos. La del momento, la que es real y con la que nos tenemos que mover. Porque yo no estoy viendo la realidad de lo que somos. Tengo una imagen creada
idealizada con la cual, es decir, yo quiero que la Iglesia se identifique y muchas veces no se identifica. Lo que, hermanos, la gran mayoría de las veces, si somos sinceros, nosotros quisiéramos son iglesias sin problemas. Una iglesia sin problemas es una congregación. Ahora voy a hablar de una iglesia ideal. Una iglesia sin problemas es una congregación en la que supuestamente todo marcha bien. Los cristianos que asisten a ella son creyentes estables y maduros que no dependen solamente para sus vidas cristianas del culto del domingo o la liturgia dominical, sino que viven vidas comprometidas con el Evangelio durante toda la semana, manteniendo un buen nivel de relación con Dios a diario a través de la oración, dependiendo para su crecimiento de su acercamiento a las Escrituras como un medio a través del cual el Señor les hable y que, además, por su bien entendido compromiso cristiano, son luz, sal y levadura en la sociedad en la que viven. Son iglesias que tienen un estilo de alabanza vivo, que con un buen grupo musical lleva a la gente a una completa adoración a Dios y que también disponen de buenos templos, de buenos sistemas tecnológicos para transmitir lo que quieren transmitir. Son congregaciones que tienen un cuerpo ministerial sólido en el que se pueden encontrar personas con todos los tipos de dones que la Iglesia enumera, con buenos maestros que enseñan bien y pastores que son verdaderos cuidadores de personas, y una estructura de funcionamiento con grupos de ministerio de los que toda la congregación se siente orgullosa, porque son un ejemplo de vida para todos. En fin, un adelanto del cielo en la tierra. ¿No? La pregunta es, ¿existe este tipo de iglesia tan guay? Es decir, ¿hay congregaciones que cumplan todos esos estándares? ¿O estamos viviendo en los mundos de Yuppie y todo es producto de lo que desearíamos, pero no somos? La iglesia ideal no nos deja ver la iglesia real. Y el mundo necesita una iglesia real para este siglo. La gente que está viviendo estos problemas de los que hablamos, que no son problemas fáciles, hermanos, necesita una iglesia que tenga una respuesta para sus necesidades. Nuestras iglesias, hermanos, por el contrario, están llenas de gente problemática, con ministerios muy faltos de preparación que no siempre están a la altura de lo que sería agradable a Dios, con cristianos muy faltos de compromisos, que difícilmente sostienen a sus congregaciones ni a sus ministros. Somos iglesias compuestas por familias cargadas de problemas, a veces con situaciones sociales muy complicadas. En muchas de nuestras congregaciones hay un hombre orquesta al que llamamos pastor o ministro y sobre el cual cargamos el 90% de todo el trabajo que se hace en la iglesia. Y es muy fácil encontrar defectos y pecados en cada cosa que se hace o en las personas que asisten. Y por descontado, no estamos afectando en nada o en muy poco a la sociedad que nos rodea. ¿Pero qué esperábamos? Iglesias inmaculadas, rayando la perfección moral que puede mirar como desde un pedestal al resto de los humanos.
¿Eso es lo que queremos? No, porque Dios nos ve como somos y sabe cómo somos. No nos engañemos. Él sabe cómo somos. Hermano, la iglesia a la que Jesús apunta tiene que ser un lugar de refugio para los pecadores de todo tipo, aunque eso nos incomode a los que estamos dentro. Como dijo Jesús, son los enfermos los que tienen necesidad de médicos, no los que se sienten sanos y piensan que no precisan a nadie. Aunque ya lo he comentado algunas veces, pero quisiera recordar la primera vez que fui a Canadá, país de Gigi. En Canadá teníamos un hermano muy sabio, un hombre anciano, que había servido al Señor prácticamente por 70 y tantos años en el ministerio. Y él me llevó a su iglesia. Era una iglesia, hermanos, en una época en la que las iglesias en España estábamos metidos en cocheras y en localitos. Nosotros estábamos en la calle Las Cruces, ¿no? Es decir, cocheras y localitos pequeñitos. Las iglesias allí en Canadá eran iglesias muy bonitas, iglesias hechas de madera, con una estructura preciosa, con unas moquetas dentro de la iglesia, que tú llegabas a la iglesia y lo primero que hacías era quitarte los zapatos, porque tenían moquetas de 3 dedos de alto, que eran súper cómodas. Pero lo que más me llamó la atención, hermanos, de aquella iglesia, es decir, a mí me gustó muchísimo, era que en la plataforma, de una manera gigantesca y que se podía ver desde cualquier parte que te pusieras en la iglesia, había una frase escrita y decía: la iglesia no es un museo para santos, sino un hospital para enfermos. A mí aquello me sobrecogió un poco, porque nosotros estábamos acostumbrados a poner en nuestras iglesias: el Señor está aquí, te llama, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, textos bíblicos que dijeran algo de lo que era el templo, que era un lugar de reunión, que el Señor estaba allí, pero nunca, hermanos, una declaración tan, digamos, tan clara. Entonces yo le pregunté al hermano Esther, que era un hombre fantástico, un hombre además muy sabio. Yo he pasado con él horas y horas sentado delante de una chimenea escuchándolo y aprendiendo, porque era un pozo de sabiduría. Era un hombre que te empezaba a hablar y tú empezabas a aprender. Y luego, con el tiempo, he tenido la oportunidad de compartir eso con otros para que ellos también puedan ser partícipes de esa sabiduría que ese hombre, por su experiencia, había adquirido dentro de lo que era el servicio del reino de Dios. Y él me dijo, hermanos, que habían puesto ese letrero tan grande porque ellos querían que desde el primer momento que una persona pisara la iglesia, supiera cuál era la filosofía de vida de aquella iglesia. Que era un lugar donde la gente con problemas pudiera encontrarse con Dios y sentir el apoyo y la ayuda de los demás para superar las situaciones difíciles por las que iban a atravesar en su vida, y que allí nadie era mejor que nadie, sino que todos eran pecadores lavados por la sangre de Jesús y transformados por la obra de su Espíritu. Esta es la iglesia que yo creo que el Señor le gustaría encontrar si viniese hoy.
Una iglesia, hermanos, receptora. Una iglesia acogedora. Una iglesia que no condena, aunque declara lo que está mal. Lo que está mal hay que declararlo. Pero a las personas hay que amarlas por encima de sus hechos. Porque delante de Dios son valiosas. La palabra de Dios dice que Jesús ha muerto por el mundo. No por los santos. Los santos hemos sido redimidos por el Señor, porque estábamos antes igual que los demás. ¿Eh? El Señor, hermanos, desea ver cómo responde su iglesia en este tiempo a las necesidades de nuestra sociedad. No nos vale, hermano, seguir predicando como loros un mensaje vacío que no llega a los corazones cuando las personas tienen problemas muy graves a los que hay que atender y necesitan consejería, ayuda y darse cuenta que están en el lugar correcto. Que no han llegado a un lugar en el que se les vaya a condenar, sino en el que se les va a ayudar para restaurar su vida y para ponerse en orden delante de Dios. Esa, hermanos, es la iglesia de nuestro tiempo, que tiene que ser un hospital, no un museo, en el que ya cada uno tenga su sitio, cada uno seamos, por decirlo de alguna manera, estatuas del pasado, en la que, pues bueno, más o menos tenemos nuestra forma y allí está, pues, no sé, San Francisco, Santa Charo, San Manolo, ¿no? Es decir, en el que cada uno tenemos nuestra urnita y somos un museo de gente muy buena. La iglesia del Señor, hermanos, tiene que ser una mano tendida a aquellos que llegan con unas necesidades que en nuestro tiempo tenemos que saber responder. Porque ese es el llamamiento del Señor. Y hermanos, tenemos que darles un mensaje de esperanza a la gente. Que la gente se dé cuenta que necesitan sanidad. Y que esa sanidad va a ser administrada por Cristo a través de su cuerpo. Que somos nosotros. Que sepan lo que van a encontrar aquí. Que sepan que no estamos aquí para echarles la bulla, para decirles lo malos que son. Que si hacen algo mal habrá que decírselo, claro. Pero hermanos, por encima de todo, que nuestro amor por las personas sea un reflejo de la actitud que tuvo Jesús hacia la gente necesitada y con problemas. Ojalá que estas actitudes que hablamos hoy, permisividad, tolerancia, respeto, compasión, esas actitudes que Jesús tenía, sean, hermanos, las que marquen la vida de nuestras congregaciones. Porque así la gente sabrá a dónde ha llegado y que ha llegado a un lugar correcto, donde no se les condena, sino que se les ama por encima de sus situaciones, de sus problemas, y nos importan ellos como personas.
Esa es la actitud que Jesús tendría hoy y es la actitud que nosotros tenemos que tener como iglesia del Señor. Que el Señor os bendiga.